Hambrienta y al borde del desmayo, una joven apache buscó refugio en mi tienda, y al amanecer ya me había señalado como suyo. Antes de empezar con el relato, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Ellie Thompson llevaba ya 4 meses viviendo bajo un toldo de lona cuando ella apareció. No es que se escondiera, pero tampoco buscaba ser hallado. Durante 8 años se había ganado la vida siguiendo rastros, colocando trampas y guiando caravanas a través del territorio, primero para el ejército y después por cuenta propia. Había recorrido las sendas más duras entre Fort Stanton y Fort Bowie, enviado despachos, explorado la sierra hasta perderse y regresado con más cicatrices que paga. En su último trabajo, un hombre terminó muerto y un jinete quedó atrás en tierra apache porque los mandos habían preferido la prisa antes que la seguridad. Esa culpa la cargaba todavía. Ahora solo cazaba pieles para comerciar, vivía sencillo, trabajaba en soledad, más fácil así. Un caballo, un campamento, un rifle y un pedazo de tierra de nadie que sentía suyo. Detrás un arroyo helado junto a unos álamos, un pequeño claro donde el viento no arrancaba la lona y piedras suficientes para cubrirlo de miradas ajenas. La tienda estaba baja, bien tensada, sin adornos. Su alazán tranquilo y de orejas vivaces, con la costumbre de bufar a las sombras, estaba atado a un mezquite. Un alambre colgaba cerca con las trampas revisadas la noche anterior. Nada atrapado. La casa se había esfumado aquella semana. El aire cortaba la nariz con polvo helado. Removía la olla de frijoles con un palo plano, observando el resplandor naranja de las brasas apagarse hacia el gris. El sol llevaba horas oculto. La noche era negra de hueso frío. Entonces se movió la solapa. Al principio pensó que era el viento, pero no sonó ni aleteó. Alguien la sostuvo un instante y luego la dejó caer en silencio. La luz del fuego delineó su silueta antes que su rostro. Ellie llevó la mano al cinturón, quieto en alerta. Ella no habló enseguida. Su atuendo lo contaba casi todo, vestido de gamuza, gastado por el camino sucio, rasgado en el muslo, los flecos enredados, el bordado opacado por barro seco, las piernas y mocasines empapados de tierra. El cabello largo y negro caía desordenado sobre la espalda. En el hombro arrastraba un arañazo fresco. Respiraba hondo con el control de quien ya pasó el pánico, pero todavía carga el miedo. Entonces murmuró Josie Redfeather. Nada más, ni saludo ni ruego, solo un nombre. La voz áspera reseca de días sin agua. No dio un paso más. Sus manos estaban abiertas, sin armas a la vista. Aún así, Ellie no soltó el cinturón. Reconoció que no era de la banda local por los colores de las cuentas y el corte del vestido. Llevaba una bolsita de supervivencia en la cintura y cojeaba un poco como si el tobillo le doliera. No era una amenaza, estaba helada, hambrienta y herida. Pero aquel no era sitio para equivocarse. Ellie se levantó despacio, mostrando las manos. Con la bota empujó un plato de lata hacia el fuego. El roce del metal resonó fuerte en el silencio. Vertió la mitad de los frijoles espesos y picantes, lo justo para tragarse, dejó la cuchara al lado y se apartó. No dijo nada. Ella lo miró de verdad por primera vez, ojos oscuros, firmes, calculando sin temor. Se arrodilló sin ruido y tomó el plato. La mano tembló un instante y luego se afirmó. Comenzó a comer en bocados pequeños, despacio, sin desperdiciar. Ellie la observó masticar, tragar. Después buscó, detrás de su cama enrollada, sacó una manta de repuesto y la dejó junto al fuego, no demasiado cerca de ella, pero suficiente. Ella no reaccionó. Él se acomodó en el otro extremo contra la lona, sin abrigo, con el cuchillo envainado. La dejó comer bajo aquel silencio.
Repasó las posibilidades. Estaba huyendo, eso era seguro. ¿De quién o de qué? No lo sabía. No traía caballo, así que había caminado días. Sin rifle, sin cantimplora, sin provisiones. O las perdió, o escapó con prisa. De cualquier modo no llegó allí por voluntad propia, y ahora era parte de su vida, quisiera o no. No le hizo preguntas aún. Las preguntas pesan, comprometen. En ese momento, solo ofrecía comida y un rincón seco. Ella acabó los frijoles y colocó el plato con cuidado, sin derramar ni una gota. Luego apoyó los dedos en el borde y se recostó un poco vigilándolo en silencio. Eli se levantó, tomó el abrigo y salió. El frío afuera era más duro, el cielo tachonado de estrellas sin luna. El viento levantaba polvo alrededor de sus botas. Los árboles crujían como huesos viejos, mientras él recorría el perímetro. Revisó al alazán. Apretó la atadura. Escuchó en busca de movimiento. Nada. La oscuridad se sentía limpia, sin jinetes, ni perros de rastro, ni humo de fogata en la distancia. Dio la vuelta hasta la tienda, se sentó afuera recargado contra la roca. El rifle descansaba sobre sus piernas. El cuerpo quieto, pero la mente no. ¿Quién demonios era ella? Indígena, sin duda. Y si era tribal, quizá alguien viniera tras su pista. La perseguirían hasta territorio de colonos, tal vez. Si era familia, quizá no. Pero si se trataba de una deuda, una disputa, aquello podía traerles desgracia a ambos. Y aún así, Josie Redfeather no había suplicado. No lloró. No pidió nada. Entró, dijo su nombre, y se quedó como si fuera su última jugada en la partida. Eso valía algo. Eli aguantó la primera mitad de la noche en vela, sin ruidos, sin sombras. El alazán permaneció tranquilo. A lo lejos aullaban coyotes, nada cerca. Justo antes del amanecer volvió a entrar en la tienda. Ella dormía, acurrucada de lado, dándole la espalda, una mano bajo la mejilla y la otra bajo la manta. La respiración lenta, constante. No era que se hubiera desmayado. Había elegido dormir. Eso le decía que ya no lo temía, o estaba demasiado agotada para preocuparse. Entonces lo vio. En la parte alta de la solapa interior, una huella de mano, blanca, de barro, no pintada, no arrastrada. La palma entera, los dedos largos. Una marca limpia. Otra apenas visible en el brazalete de cuero que Eli había dejado junto a los guantes. Apenas un roce, no completa, no para presumir. Una señal íntima. Eli la contempló largo rato. La mandíbula firme, el pecho tenso. No era miedo, ni arrepentimiento. Era otra cosa. Ella había marcado su campamento. Y más que eso, lo había marcado a él. No tocó la señal. Solo la observó en silencio. La huella blanca en la lona. Y aquel trazo en el brazalete. Recordó lo que sabía de costumbres apaches. Aquello no era advertencia, no como algunos pensarían. No era amenaza, ni reclamaba propiedad. En su mundo significaba vínculo, protección. Era un mensaje: este lugar está resguardado. Este hombre no está solo. Quien llegue con violencia será respondido. Y eso significaba algo más pesado y callado. Ella no planeaba marcharse. Eli se agachó junto al fuego, echó unas astillas de mezquite y avivó las brasas, moviéndose despacio, cuidando no despertarla. El resplandor iluminó su rostro. Pestañas oscuras, ojos cerrados. En la mandíbula, una sombra de moretón que no había notado la noche anterior. Eso le revelaba algo nuevo. No solo viajaba sola, también huía. Y antes de huir, había sido golpeada. Calentó agua en una taza de lata, echó un pellizco de sal y se recargó en la pared. Su mente se llenaba de cálculos serios. Ella necesitaba descanso, pero también ayuda médica. Y él apenas tenía lo justo.
Algunas vendas viejas, un poco de desinfectante militar, tal vez útil aún. Agua si podían alcanzar el manantial otra vez. La comida escaseaba. Un panecillo duro, quizá 2 si los partía. Un cuarto de saco de frijoles. Café suficiente para 3 mañanas si lo racionaba. Eso era todo. Y ahora eran 2. Ella se removió poco antes del alba. La respiración cambió, inhalación más profunda, un movimiento leve. Abrió los ojos lentamente. Miró alrededor, exhaló suave, las manos aún en la manta. No se sobresaltó, solo lo evaluó. Ellie sostuvo su mirada. Firme, tranquilo. ¿Dormiste?, preguntó al fin. Ella asintió una vez. Ellie vertió el agua tibia con sal en otra taza y se la acercó. Bebe, ayuda contra el frío. Josie la tomó sin decir palabra. Probó un sorbo, frunció el gesto, pero bebió más. Tras una pausa, él preguntó: ¿Estás sola? Hubo silencio. Sus labios se abrieron apenas y luego se cerraron. Bajó la vista hacia su tobillo hinchado más que la noche anterior. Al fin respondió. Era la primera palabra real que Eli Thompson escuchaba de ella desde que dijo su nombre. Él asintió despacio. El tobillo está peor. Voy a vendarlo de nuevo. Si me dejas, murmuró. Ella no contestó, pero apartó la manta y mostró la pierna herida. Era una señal clara. Sí. Ellie trabajó en silencio, retirando la venda de la noche anterior y colocando una limpia. Ella no se estremeció. La mandíbula firme, sin queja. La hinchazón había crecido, pero la articulación seguía entera. Nada roto. No apoyes peso, indicó. Por lo menos 2 días. Luego moveremos la tienda más arriba. Tierra más firme, algo de roca para cubrirnos. Ella lo miró directo. ¿Te quedas aquí? Sacudió la cabeza. No, solo para poner trampas. Cambio de lugar cada par de semanas. Ella asintió despacio. Ellie notó cómo iba encajando el patrón, el ritmo. No solo oía, comparaba con lo que ya conocía. Repitió la misma palabra que él, breve, afilada, un reflejo de su tono. En realidad, le preguntaba qué hacía allí, por qué vivía así. Ellie tardó en contestar. Demasiado tiempo en el ejército, demasiados caminos. No me gustan los pueblos. Fue sincero, breve, suficiente. Ella no lo presionó. Tampoco se sorprendió cuando agregó: no estoy huyendo, solo manteniéndome lejos. Eso parecía importarle. Desarmaron el campamento en silencio. Ellie guardó los petates. Josie Redfeather juntó las tazas. Al intentar levantarse, el dolor le tensó el rostro. Él le tendió la mano. Dudó, pero la aceptó. El agarre firme, la palma cálida. Avanzaron despacio. El sitio que él había mencionado estaba a poco más de 100 varas, pero el terreno era pedregoso. Ellie la dejó apoyarse en su hombro cuando el tobillo latía demasiado. Ella no se quejó, solo asentía cuando necesitaba reposar. En un momento, señaló con el dedo una mancha oscura en la roca. Manantial, dijo. Él siguió la señal y encontró una grieta en el basalto donde se acumulaba agua fría en un charco pequeño, como una alforja. Probó el líquido, limpia, sin arrastre. Bien, dijo. Ella no sonrió, pero alzó el mentón con leve orgullo. Había aportado algo. Rearmaron la tienda en suelo más llano, pegada a la roca. Menos viento, mejor resguardo. Ellie volvió a hacer la fogata. Josie recogió piedras y levantó una barrera contra el aire. Pequeña, pero útil. El cielo clareaba ya. El sol frío, sin calor. Ellie revisó el tobillo de nuevo. Ella lo cargaba, menos aún malo, pero soportable. No era frágil. Había caminado mucho con ese pie antes de llegar a él. Eso le dijo otra cosa, no se rendía fácilmente. Entonces soltó la pregunta que llevaba guardada. ¿Alguien te persigue? No respondió enseguida.
En su lugar se sentó junto al fuego y sacó de debajo del vestido una bolsita de cuero atada con tendón. La abrió despacio y extrajo una concha redonda, blanca lisa, pulida, del tamaño de su palma. La levantó hacia la luz del fuego. Luego la colocó con cuidado junto a las piedras. «No más», dijo en voz baja. Repitió más firme, «no más». Ellie entendió. Quienquiera que fuese lo que hubiera pasado para ella, ya había terminado. No se escondía, no huía. Había cerrado el capítulo. Sin embargo, él mantuvo la pregunta al fondo de la mente. No por desconfianza, por cautela. Había cosas que ella aún callaba, y motivos por los que una mujer sola pondría su mano en barro blanco para señalar la tienda de un hombre como protegida. No necesitaba saberlo todo hoy. En lugar de eso, tomó de su equipaje una camisa de lana oscura, de mangas largas gruesa para las mañanas heladas. Se la entregó y señaló el desgarrón en el cuello de su vestido. «Póntela debajo, así no se abre más la costura». Josie la tomó, no con gratitud, sino con comprensión. Se dio vuelta para vestirse, guardando el pudor que incluso en la supervivencia seguía viva. El pudor le salió instintivo, incluso en medio de la supervivencia compartida. Cuando volvió a girarse la camisa, quedaba ceñida a la cintura bajo el vestido. El cuello ya no se abría. El silencio que siguió no fue pesado sino sereno. Dos almas enfrentando algo real. Aquella noche compartieron la última galleta dura. Ellie Thompson le cedió el trozo más grande. Y al mediodía siguiente, cuando el polvo se levantó en el horizonte, aparecieron jinetes en la cresta lejana, apenas manchas que se movían entre los mezquites. Josie Redfeather no entró en pánico. No huyó. Se quedó rígida, cada músculo tenso. Luego despacio extendió la mano y rozó la manga de Eli. 2 veces. Una en agradecimiento, otra en silencio. Ellie dobló la tienda hasta dejarla reducida a 2/3. Condujo al caballo detrás del peñasco de basalto agachado. Ella lo siguió sin ruido. Esperaron. Pasaron minutos. Los cascos resonaban cada vez más cerca. Luego se alejaron girando un poco. Cuando la polvareda se disipó, siguieron agazapados un rato más. Después regresaron al fuego. Seguían sin hablar, pero algo había cambiado. Ellie se quedó vigilando largo rato incluso después de que los jinetes desaparecieran. Observaba la estela de polvo perderse tras las colinas, sus ojos fijos en el horizonte. Contaba caballos provisiones si cargaban peso o no. Escuchaba ruidos metálicos, gritos. Nada. Cuando volvió a la fogata, Josie seguía inmóvil. Sentada junto a las piedras, el tobillo extendido, las manos alrededor de las rodillas, la mirada firme. «¿Los conoces?», preguntó él. Ella negó una sola vez. No son de su banda. No era mentira. Pero tampoco toda la verdad. «Te buscaban», insistió. Pausa. Quizá dijo apenas. Ellie asintió. No presionó más. Por dentro su mente trabajaba lo que la boca no decía. Si esos hombres la seguían, no eran locales. Ninguno del puesto de trueque tomaba ese camino a menos que fuese rumbo al Pecos. Sus caballos eran rápidos, no ganado de rancho. Eso significaba exploradores mercenarios o algo parecido. Nadie común. Hombres de paga. No cazadores de recompensas exactamente, sino tipos contratados para rastrear lo perdido sin preguntar de quién era. Eso acotaba las opciones. Eli abrió de nuevo la lona de la tienda. Las solapas aún tenían la marca de barro blanco, desvaída por el polvo y el viento, pero visible. Josie se levantó despacio y se acercó. No habló, solo puso su mano junto a la huella anterior, no encima, al lado. Una nueva impresión fresca. Ellie observó. No entendía todo el sentido, pero lo suficiente.
2 veces significa, empezó a decir. Ella lo miró. Quedarse, respondió. Seguía mirándolo los ojos claros. No era solo una advertencia, era también una promesa. Eli asintió una vez. Pasaron el resto del día en tareas pequeñas. Ella juntó leña seca para la noche. Él revisó las trampas, vacías. La tierra estaba callada otra vez como al caer la tarde. Se sentaron frente al fuego compartiendo una taza de agua hervida. Josie echó dentro unas virutas de corteza seca. El aroma fue fuerte amargo. Eli arqueó la ceja. Sauce, dijo ella, bueno para la hinchazón. No solo sobrevivía, se estaba cuidando. Eso significaba que tenía aprendizaje, medicina familiar o saber tribal. Observaba cómo él manejaba el fuego, cómo dejaba las herramientas sin ruido, y él notó su mirada. No busco pelea, murmuró. Lo sé. Guardó silencio, luego preguntó, ¿dejaste a alguien atrás? Tardó en contestar, no alguien a quien deba volver. Fue firme y definitivo. Josie se giró hacia la tienda. Se agachó y trazó en la tierra con un palo un triángulo sobre una línea. Al instante lo borró. ¿Qué era eso?, preguntó Eli. El lugar donde crucé. Un límite, sí. Tierra vieja. Ya no es segura. Eli dejó que esas palabras quedaran en el aire. Su cruce no había sido solo físico, había sido definitivo. No huía solo de un hombre. Había sido desterrada, o quizás se había desterrado a sí misma. Eso lo cambiaba todo. Comprendió que no se trataba solo de buscar refugio o comida, ni de un sitio para descansar. Josie Redfeather no tenía a dónde volver. A Eli se le vino a la mente una idea, una vieja choza medio derrumbada a 2 millas al oeste, escondida junto a un cauce seco. El techo aún resistía. Había una estufa dentro si todavía tiraba el humo. La había usado un invierno durante una tormenta. Nadie más iba allí. No era gran cosa, pero tenía 4 paredes. Ella lo necesitaba. Él también. No le preguntó si quería ir. Solo dijo, mañana nos moveremos. Hay una choza. Ella no habló por largo rato. Luego respondió, lejos, mediodía quizá menos. Asintió. Aquella noche fue aún más fría que la anterior. Eli tomó la primera guardia. Al volver casi al amanecer, el fuego se había apagado, pero dentro de la tienda aún quedaba calor. Josie dormía otra vez acurrucada bajo la manta, la concha entre sus manos. Eli se recostó enfrente usando el abrigo como almohada, una bota puesta y el rifle cerca. El sueño le llegó ligero, nunca profundo. Al clarear, desarmaron el campamento. El tobillo de ella aguantaba un poco mejor, aún rígido, pero más fuerte. Él cargó con la mayor parte del peso. Ella solo llevó su bolsita y la tira de cuentas que había arrancado de su vestido. Volvió a soltarse, pero Eli no dijo nada. Llegaron a la choza temprano con el sol alto. Se alzaba baja detrás de unos matorrales secos, hundida en la tierra, con una pared caída y el techo parchado con lonas viejas. Eli empujó la puerta con el hombro. Las bisagras aguantaron. Dentro había polvo, una estufa vacía, una silla podrida. Pero el viento no entraba. Josie cruzó el umbral y se detuvo. Sus ojos recorrieron cada rincón. El tubo de la chimenea, la repisa rota, un clavo oxidado en la estufa. Luego se volvió hacia él y asintió. Era aprobación. Eli dejó las cargas y revisó el tiro de la estufa. Estaba duro, pero funcionaba. Encendió unas ramitas y vio cómo el humo salía recto. Eso era bueno. Ella se sentó contra la pared masajeando el tobillo en silencio. «Voy por leña», dijo él. Ella se levantó. «Yo también». Él dudó, pero sus ojos eran firmes. Fueron juntos. Ella halló palos de piñón. Él partió mezquite. Volvieron con provisiones para 3 noches. Dentro Eli colgó el farol y puso a hervir la lata de frijoles.
Josie sacó aguja e hilo y empezó a coser de nuevo la tira de cuentas. Esta vez, al puño de la camisa que él le había prestado. «Puedes quedártela», dijo él. «Lo sé», respondió ella sin mirarlo. Aquella noche, mientras el fuego ardía en la estufa y el viento golpeaba sin poder entrar, Ellie la vio colocar la concha sobre un estante cerca del calor. No explicó el gesto. Pero antes de sentarse, apoyó los dedos en el marco limpio de la puerta. Luego los retiró. No dejó marca completa, solo un roce. Una pausa, como diciendo, «Todavía no, pero pronto». Al amanecer la choza ya no se sentía tan vacía. La estufa había guardado calor toda la noche. Ellie avivó las brasas y levantarse fue menos duro. La espalda le dolía del suelo áspero. La manta se le había corrido y los hombros sentían el frío. Josie ya estaba despierta. Se agachaba junto a la estufa avivando el fuego con una ramita de mezquite. No dijo nada. Él tampoco. El silencio entre ellos empezaba a cambiar. Ya no era hueco ni rígido. Era un silencio entendido. Ellie se puso las botas y salió. El sol apenas asomaba. El viento se había calmado en la madrugada y el mundo estaba quieto. El polvo pegado al valle. A lo lejos un coyote lanzó un aullido. Un pájaro salió de un árbol seco con un aleteo fuerte. El alazán estaba bien pastando lo poco que hallaba en los matojos. Ellie revisó la cuerda del caballo, ajustó una trampa caída y volvió con un brazo de ramas secas. Al regresar, Josie ya había despejado la ceniza y preparado sitio para las brasas nuevas. Trabajaron en ritmo, sin hablar. Solo lo necesario del día. Apilar leña, mover brasas. El último café hervía en la olla de lata. Ellie sirvió la mitad en su taza y la otra en la de ella. Amargo débil quemaba la garganta, pero algo era. Ella lo bebió sin hacer gesto. El tobillo de Josie Redfeather había mejorado aún rígido, pero ya se movía con menos titubeo. Ella misma lo había vendado de nuevo esa mañana más firme y limpio que el intento de Ellie Thompson. Lo había hecho mientras él dormía. Partieron las 2 últimas galletas con un solo cuchillo, cortando despacio los bordes resecos. Ellie le dio el pedazo más blando. Ella no lo agradeció en voz alta, pero cuando le pasó la lata de frijoles, se aseguró de que estuvieran bien calientes. Eso bastaba como gratitud. Luego vino el trabajo. Ellie salió con un rollo de alambre viejo que había recogido de un corral caído cerca. Había huecos en la línea de arbustos detrás de la choza por donde algo podía colarse de noche. Clavó postes. Ella lo siguió con una cantimplora en la mano. Él no se lo pidió, pero fue igual. El sol de media mañana pegaba duro y seco. Trabajaban sin apuro, sin movimientos de más. Ellie la observó cómo se apoyaba ligero a pesar del tobillo, cómo revisaba la colocación de cada poste, cómo notaba detalles que otros dejarían pasar. El clavo flojo, la lata vacía bajo la tabla, la dirección del viento sobre el borde del techo. Hablaba poco. Él tampoco. Pero en esas tareas algo iba cambiando. Mientras Elise golpeaba un poste con una piedra, Josie se alejó sin decir palabra. Volvió al cuarto de hora con un manojo de tallos de yuca y resina de pino. No explicó nada, solo lo dejó en la entrada. Cuando él regresó tras acabar la línea de alambre, la encontró junto a la estufa, derritiendo resina y uniendo la yuca para hacer cuerda. «Ya has hecho esto antes», dijo él. «Muchas veces», respondió ella con un leve gesto. Él no preguntó dónde ni con quién. Pero algo se le asentó en el pecho, no necesitaba protegerla. No era indefensa, solo estaba fuera de lugar. Por la tarde, mientras el fuego crepitaba y la choza olía a pino y arcilla, Josie sacó la cuchara que él había tallado. La había guardado desde la tienda. Ellie ya la había olvidado. Ahora ella alisaba el mango con una piedra plana del manantial.
Movimientos cortos pacientes. No pidió permiso. No hacía falta. Cuando terminó se la devolvió más suave de lo que él la había dejado. Él pasó los dedos por el borde. Estaba perfecta. Esa noche, cuando el sol se escondía tras la ladera y el frío regresaba, Ellie ajustó las mantas. La de ella más cerca de la estufa, la suya junto al goteo del techo hundido. Ella lo notó. No dijo nada, pero tomó la sartén de repuesto y la puso bajo la unión floja del techo. Allí caería el agua del deshielo o la de la lluvia si volvía. Ellie la miró desde la puerta. Ella se movía con un propósito que no pedía permiso ni ofrecía disculpas. Solo hacía lo que tocaba. Él lo entendió, era la misma forma en que él vivía. Se sentaron otra vez junto al fuego más cerca que la noche anterior, cada uno con su taza de agua hervida. Los frijoles se habían acabado. Al día siguiente debían ir al puesto de intercambio. No había otra opción. ¿Conoces un sitio para comerciar?, preguntó él. Josie asintió. Te llevaré. Estuve una vez hace mucho antes. Él no preguntó qué significaba antes. 2 caminos, dijo, corto y abierto o largo y cubierto. Ella tocó con un nudillo el suelo una sola vez. Eso significaba cubierto. Ellie estuvo de acuerdo. Salimos temprano. Más tarde, cuando extendieron las mantas, Josie se sentó un rato junto a la puerta, la espalda contra la pared. Tenía la concha en la mano. Esta vez la dejó en la ventana donde la bañaba la luz de la luna. Luego, antes de acostarse, apoyó los dedos en la estufa y desató la tira de cuentas que había cosido a la camisa de él. La colgó en un clavo sobre la estufa junto a sus guantes. Un gesto pequeño, pero claro. También había escogido ese lugar. El viento seguía abajo cuando ensillaron al amanecer. Ellie apretó la cincha del alazán, revisó cascos, ató el rollo de equipo tras la montura. No era mucho, solo un costal de trueque. Dentro la cuchara tallada y una lista corta de cosas imprescindibles, harina, sal, quizá aceite para lámpara, si aún quedaba en la tienda. Josie acomodó el rebozo sobre los hombros, el mismo que había recibido tiempo atrás en un intercambio. Marrón gastado en las orillas, pero entero. Lo ajustó con cuidado, cruzando las puntas en el pecho y atándolas bajo la tira de cuentas que había vuelto al cuello de su vestido. Su rostro sereno, pero los dedos lentos y seguros. Ellie lo notó. Se estaba preparando no solo para el viaje, sino para ser vista. Él no dijo nada. Solo le pasó la segunda cantimplora y revisó la correa del rifle en el flanco del caballo. Irían por el sendero cubierto, al norte siguiendo la cañada bordeando la cresta de lava y luego girar al oeste, entrando al pueblo por detrás del camino del Molino Viejo. Sería más largo, pero los mantendría lejos del rastro abierto. Ellie coincidía con su elección. Para cuando llegaron a las afueras del puesto de intercambio, el sol estaba alto, pero no abrasaba. El polvo se pegaba bajo al suelo. Un carro solitario permanecía enganchado frente a la tienda, la mula con la cabeza gacha. No había jinetes ni caballos extra. Eso era buena señal. Josie Redfeather ajustó de nuevo el rebozo. Eli Thompson la miró. ¿Estás bien? Él asintió. Quédate cerca. Él no lo tomó como miedo, sino como estrategia. Dentro la tienda estaba en silencio. Estantes de víveres secos, herramientas de hierro, sacos de grano. La campana nunca sonaba, y esa vez tampoco. Maud Cartwright estaba detrás del mostrador repasando cuentas. Al verlos entrar, levantó la mirada. Sus ojos fueron de Ellie a Josie, y después a cómo estaban parados lado a lado, no uno delante y el otro atrás. No parpadeó. Eli Thompson dijo como si lo esperara. Ya sin frijoles. Casi respondió él. Y necesito harina, sal. Si tiene aceite de lámpara también. Ella señaló el lado derecho del mostrador.
viejo aún en existencia. Harina nueva llegó ayer. Josie se movió despacio quedándose cerca de la pared. Sus ojos repasaban las etiquetas de los estantes. No habló, pero sus manos eran seguras. Tomó un saco, midió el peso y lo colocó en su carga. Maude la observó callada. El silencio allí no era como en la choza. Este estaba hecho de atención del tipo que surge cuando todos saben que algo es distinto, pero nadie quiere ser el primero en nombrarlo. Ellie dejó sobre el mostrador la cuchara que había tallado para igualar la cuenta. Maude la tomó recorriendo con los dedos la veta. Enebro, corte limpio, suave, sin astillas. Asintió. Justo. El momento quedó suspendido. Luego despacio volvió la vista hacia Josie. Ese rebozo dijo: «He visto esa hechura antes». Josie sostuvo su mirada. «Tú me lo diste». «Lo imaginaba», contestó Maude en voz baja. Ellie no interrumpió. No hacía falta. Maude lo miró a él. «¿Comprando para la casa?» «Sí», contestó sin vacilar. Un resuello detrás los interrumpió. No venía de Maude, sino de un hombre al fondo de la tienda. Ellie no lo había visto al entrar. Hombros anchos, abrigo polvoriento, aspecto de ranchero, apoyado en una viga junto a los sacos de pienso. Se irguió despacio. Ojos fijos en Josie, la boca torcida en burla. «No se ven muchas rezagadas por aquí», murmuró. «Y menos las que entran como si fueran dueñas del lugar». Ellie se volvió de lleno, sin hablar, sin moverse más. No hacía falta, porque Maude sí habló. Su tono fue seco, frío. «Cuida tu lengua en mi tienda, Jed Rowley». El hombre se encogió de hombros, pero retrocedió. Miró a Ellie, luego a Josie, y se apartó. Eli tomó el saco y lo echó al hombro. El momento había pasado, pero el aire seguía tenso. Josie no se encogió. No bajó la cabeza, aunque apretó el rebozo un poco más contra su garganta. Al salir, su mano rozó la muñeca de Ellie, aún marcada por la arcilla blanca. Un toque breve. Maude lo vio. No dijo nada, pero asintió despacio. La próxima vez dijo: «Manda aviso. Te apartaré lo que necesites». Ellie inclinó el sombrero. «Lo agradezco». Salieron juntos, paso firme y parejo. Afuera Josie guardó silencio un minuto entero. Luego, en voz baja, ella: «Recuerda». «Recuerda bien». «Sí», respondió Ellie. No volvieron a hablar hasta estar de nuevo en el sendero cubierto. A sus espaldas la tienda quedó inmóvil. Ningún caballo los siguió. Nadie levantó polvo tras ellos. De regreso en la choza, la estufa encendió rápido. Los frijoles hervían con la harina recién añadida. Josie se movía más despacio de lo normal, quizá cansada, quizá pensativa. Cuando la comida estuvo lista, sirvió 2 tazas, le pasó una a él y se sentó junto a la estufa, no enfrente, sino a su lado. Se quitó el rebozo, lo dobló con calma y se lo entregó. Ellie no preguntó por qué. Lo tomó, lo dobló más pequeño y lo puso junto a su baúl. Después, sin pedir permiso, se inclinó, apartó un mechón suelto de su rostro y ajustó de nuevo el rebozo en su cuello. Sus palmas firmes, cálidas en su mandíbula. Por un instante ella no se apartó. Cuando él se apartó, la estufa crujió. Las llamas se movieron. Ella lo miró a los ojos. Entonces se inclinó hacia él. El beso no fue largo ni profundo, pero sí silencioso, deliberado, verdadero. Y cuando terminó, ninguno dijo palabra. Josie volvió la vista a la estufa, removió la olla. Ellie añadió más agua. El fuego chisporroteaba mientras se acomodaba. Más tarde, cuando las brasas se apagaban y el viento regresaba, ella se acercó a la puerta interior de la choza y apoyó la mano en ella. Barro fresco, nueva marca. Esta vez por dentro, solo para sus ojos. La huella de arcilla en el marco amaneció blanca. Josie no había dicho nada al ponerla.
Solo tocó la palma húmeda contra la madera, sin ceremonia, sin explicación. Pero cuando Eli Thompson la vio, en la primera claridad, comprendió que no era repetición de la primera. No era advertencia ni señal para extraños. Era solo para ellos. El resto del mundo no necesitaba verla. Eli se vistió en silencio, se puso el abrigo, revisó el rifle, ató las botas con calma. Josie se movía cerca de la estufa, echando ramitas al fuego, las brasas aún vivas desde la noche. Sus gestos eran firmes, seguros, sin prisa, sin timidez. Eli preparó el café. Ella llenó 2 tazas de lata y le pasó una. «Gracias», dijo él. Ella lo miró un instante y asintió. No hubo más palabras. Las palabras eran demasiado fáciles para algo que no lo era. Comieron restos de frijoles y un panecillo que ella había desmenuzado con harina en un sartén sobre las brasas. Poco pero mejor que la noche anterior. Después ella lavó las tazas mientras él tomó el hacha y salió hacia la pila de troncos. Una helada ligera escarchaba la hierba. Su aliento se veía en nubes pequeñas, el cielo abierto y azul, un azul que hacía que los sonidos viajaran más lejos de lo debido. Eli alzó el hacha sin apuro, pausado, constante, siguiendo el ritmo. Cada tanto volteaba hacia la choza. Ella no había salido, pero el humo de la estufa seguía levantándose. Cuando volvió 1 hora después, Josie estaba sentada en el suelo con los viejos guantes de Eli sobre el regazo. La costura de la muñeca estaba rota. En sus manos tenía tendón de venado y una aguja fina ya enhebrada. No pidió permiso para remendarlos ni explicó dónde había aprendido. Eli dejó la leña junto a la puerta y observó sus dedos trabajar. Había visto manos delicadas antes en pueblos, en bailes, en campamentos. Manos suaves de no hacer nada. Las de Josie no eran así. Eran duras, curtidas por andar largas distancias, por pelar corteza y hervir raíces. Pero su puntada era precisa, sin desperdicio, firme. Cuando terminó, se los devolvió. Eli asintió, se los puso mientras guardaba herramientas. El día transcurrió en rutinas calladas. Una trampa para conejos no dio nada. El alazán había perdido una herradura días atrás, así que Eli trabajó en forjar una nueva, calentándola en la boca de la estufa con unas pinzas de su tiempo de explorador. Ella lo observaba desde el rincón, no a él, sino al fuego, a cómo manejaba el calor. Atenta al método. A cambio, Josie sacó un manojo de yuca curada que estaba trenzando en soga. No preguntó si hacía falta, pero cuando a Eli se le acabó la correa de cuero para atar el equipo, ella se la pasó sin decir nada. No hablaron del beso. Tampoco lo evitaron. La cercanía entre ellos no era frágil ni cortante. Era como un poste hincado en tierra seca, no se movía, pero marcaba algo. Esa noche llegó la lluvia. Apenas oscurecía el viento, sacudió fuerte el techo. Luego las gotas frías rápidas, después más densas. La choza crujió 2 veces. El agua empezó a colarse por una esquina donde la tabla se había vencido. Eli arrastró su cama más hacia adentro, bajo la repisa de la estufa. Sin preguntar, Josie se levantó. Colocó la sartén bajo la gotera, ajustó el ángulo y presionó un trapo al costado para amortiguar el ruido. Al volver a sentarse, él la miró. «Gracias». Esta vez no asintió. Dijo, «Aquí vivimos los dos». No se acostaron temprano esa noche. La lluvia era demasiado fuerte. En cambio, trabajaron. Ella le mostró cómo reparar una vasija de barro agrietada con resina de pino y ceniza. Él le enseñó a reenvolver la correa del rifle para que no chirriara al rozar la montura. Más tarde, mientras el viento empujaba los muros y el fuego se apagaba, Josie tomó el rebozo. No para ponérselo, sino para entregárselo. Eli lo dobló despacio, no como dueño,
sino como alguien que había recibido algo valioso. Ella se recostó contra la pared. Él se sentó a su lado. Nadie habló. La estufa crepitaba. La lluvia resbalaba por las esquinas de la choza. Su mano rozó la de ella, quieta en el suelo. Josie no la retiró. Giró la palma y entrelazó sus dedos con los de él. Se quedaron así hasta que el fuego se apagó y el viento volvió a calmarse. El aire en la choza estaba frío pero quieto. Cuando Eli despertó, Josie Redfeather ya había movido la sartén de la estufa, la había vaciado y limpiado. Había colocado su concha otra vez en la repisa. Y encima la tira de cuentas que él pensaba perdida, estaba atada de nuevo esta vez, no en su cuello, sino en el clavo sobre la estufa. Debajo colgaban los guantes de él. A un lado, la cuchara que había tallado. Un conjunto de objetos suyos, otro de ella, y la puerta marcada con aquella huella que nadie más vería. El sonido de su vida juntos no era conversación. Era el hacha cortando leña. Era la sartén raspando en la estufa. Eran las botas sobre la tierra apisonada, el crujir del cuero de la silla, el leve tintinear de una taza de lata puesta junto a otra, sin necesidad de pedirlo. Para la tercera mañana tras la tormenta, habían dejado de explicarse. Josie ya sabía dónde estaba la leña. Ella traía lo que él no podía cargar. Eli afilaba su cuchillo sin que ella se lo pidiera. Ella cosía el desgarro de su abrigo en el codo, donde la costura empezaba a ceder. No se lo entregó. Solo lo colgó en el mismo clavo de sus guantes, y él entendió que el trabajo estaba hecho. Así vivían ahora. No como huésped y anfitrión, ni como un hombre ofreciendo techo a una mujer sin rumbo. Se movían como quienes habían construido algo en común, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Ella seguía hablando poco. Él también. Pero una vez lo tocó en el brazo cuando cerraba demasiado fuerte la estufa. No fue corrección sino recordatorio. Ese día, Eli estaba cansado. Había partido demasiada leña, con demasiadas ideas, golpeándole dentro. El toque no duró mucho lo suficiente para regresarlo. Repartían las tareas sin decirlo. Claras. Él cazaba, ella recolectaba. Él revisaba trampas, ella armaba tendederos. Él hervía el agua, ella la colaba. Él arreglaba un pestillo flojo, ella ordenaba la repisa. No era organización, era natural, nacido de la necesidad y de algo más profundo. Josie había empezado a cocinar más. Con lo poco que tenían, lo hacía rendir. Frijoles, con pasta de piñón. Masa asada en la sartén, ablandada con ceniza. Una sopa de cebolla que olía mejor de lo que sabía, pero que los calentaba por dentro. Eli aprendió a esperar hasta que ella terminara antes de añadir nada. Ella aprendió a no preguntar antes de ponerle otra taza enfrente. La choza cambió también. Eli barrió el suelo con una rama de cedro atada como escoba. Ella usó cuerda de yuca para colgar las herramientas en la pared. La tira de cuentas, la concha, la cuchara tallada, todo colgaba cerca de la estufa, ordenado sin planearlo. No era adorno, era declaración. Por eso al quinto amanecer, el ritmo ya no era costumbre. Era elección. No lo hablaban, pero tampoco lo ignoraban. Ella se levantaba con el sol, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así empezaban sus días. El tobillo casi sano, la cojera leve apenas visible. Se movía completa ahora segura, equilibrada. Una vez él le preguntó sobre el café sin presión. ¿Piensas irte? Ya no contestó ella. Y bastó. Josie había empezado a sentarse junto a él durante las comidas. Las manos se rozaban más seguido al pasarse cosas, al ayudarse a levantarse. No eran gestos grandes, eran señales pequeñas pero firmes. Una noche, ella dejó una segunda marca de barro en la pared, debajo de la primera cerca del suelo. Cuando Eli la vio, no preguntó,
Solo asintió. Así estaba bien. La pila de leña había crecido. La repisa estaba medio abastecida. La línea de trampas había dado resultado 2 veces en 3 días. El manantial seguía limpio. Hasta el alazán se había acostumbrado a su voz. Frases cortas, tono firme, paso seguro. No se espantaba cuando ella lo llevaba al agua. Él le dio uno de sus guantes cuando el de ella se había roto en la palma. Josie lo recortó a su talla y lo cosió con el mismo tendón de venado que usó en su abrigo. Una noche hizo un guiso con nada más que frijoles partidos y nopal hervido. El sabor fuerte, pero llenaba. Eli la miró al otro lado del fuego. Ella le devolvió la mirada. «Come primero tú», dijo él. «No». Al mismo tiempo. Él no discutió. Afuera el viento se alzó otra vez suave, pero creciendo. Desde el oeste se movían nubes bajas. Algo venía. No era clima ni nada que pudieran nombrar, pero algo. Y llegó justo antes del amanecer el sonido de cascos. No lejanos, no inofensivos, no de paso. Rastreaban. Josie los oyó primero. Se incorporó del petate ya con el cuchillo en la mano, el rostro tenso alerta. Eli se incorporó sobre las rodillas, tomó el rifle y miró a través de la rendija en la pared 2 jinetes. No venían a toda prisa, ni buscaban sorprender. Avanzaban despacio firmes con la vista clavada en el rastro. No eran de la zona, eso era evidente. Eli observó su postura, la manera en que se acomodaban en la silla. No tenían pinta de vaqueros ni de hombres de hacienda. Eran rastreadores. Y eso significaba que no venían por tierra. Venían por alguien. Se apartó de la rendija. Josie Redfeather no había dicho nada, pero sus ojos estaban fijos en él. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja. No era miedo lo que cargaba su tono, sino calma contenida. Eli no respondió al instante. Luego salió de la choza, dejando el rifle dentro, las manos a la vista. Quería que lo vieran, que midieran por sí mismos. Se detuvo en la esquina lo suficiente para ser visible. Los jinetes aflojaron la marcha al descubrirlo. Uno se inclinó un poco hacia el otro, murmuró algo, y giraron sus caballos apenas al este. Ni hacia la choza, ni del todo en retirada. Calculaban. Pesaban opciones. Y justo entonces un nuevo sonido se acercó ruedas. Un carro desde el sur camino a la posta de los Cartwright. Eli volvió adentro. «Se van», dijo. Los hombros de Josie se aflojaron no por alivio, sino porque ya estaba lista. Afuera los cascos se apagaron en la distancia. Ella apoyó la mano en la puerta otra vez, sin barro esta vez, solo contacto. Él se colocó detrás cerca sin tocarla. «¿Volverán?», preguntó ella. «Quizá». «Entonces la próxima vez no esperamos». Él asintió sin dudar. Esa noche movieron las cosas al cajón de pared que Eli había hecho semanas atrás. Josie empezó a usarlo como alacena, pero ahora agregó 2 objetos más, su concha y la cuchara de él. No escondidos a la vista, escogidos. El carro llegó lo bastante cerca para hacer vibrar el piso de la choza. Eli ya estaba afuera cuando se detuvo. Llevaba el rifle colgado sin levantarlo. Josie permaneció justo en el marco de la puerta, la concha contra el pecho, el mentón erguido observando. El polvo aún no se asentaba cuando del carro bajó Silas Cartwright. Alto, de hombros anchos, voz firme, ojos atentos. Un muchacho que había crecido entre advertencias calladas y decisiones rápidas. Eli salió a su encuentro. «¿Los viste?», preguntó Silas. 2 jinetes, respondió Eli. No se detuvieron, pero estaban siguiendo huellas. «El sheriff no quiere líos cerca del camino esta semana», explicó Silas, sacando un paquete envuelto del asiento del carro. «Hay visitantes en el pueblo. Maude quiso que lo supieras». Eli tomó el bulto. «¿Qué trae Harina? Carne seca, tela y noticias».
Silas miró hacia la choza. No saludó, pero sus ojos se detuvieron un instante en Josie antes de volver a Ellie. Están observando, pero no harán nada todavía. Ellie bajó la voz. Seguro esperan a ver si ella se va sola. No lo hará. Silas asintió. Eso suponíamos. El sheriff pide calma. Maude dice que paz significa no cometer errores. Y volvió al carro. Sin amenazas, sin palabras de más. Dentro Josie no se había movido. Seguía de pie junto a la puerta, brazos cruzados. No había miedo en ella, solo tensión preparada. No se han ido, dijo Ellie al volver. Solo esperan. Ella desató el nudo del rebozo, se sentó junto a la estufa, abrió el paquete y empezó a separar lo que traía en silencio. Medio minuto pasó antes de que hablara de nuevo. «Podrías echarme». Ellie no se sentó ni dio un paso. Solo la miró. «No. Podrías decir que me fui. No lo haré». Las manos de Josie se detuvieron. La tela descansaba en su regazo. Sus ojos se encontraron con los de Eli Thompson, firmes, sin desviarse. «Entonces, probarán con mi nombre», dijo ella. Él asintió una sola vez. «Que lo hagan». Aquella tarde no comieron en silencio. Se sentaron uno frente al otro, cuencos en mano, con el fuego entre ambos, ardiendo parejo. Ellie sirvió agua a Josie. Red Feather echó un pellizco de la última sal. Parecía tranquila, pero su respiración era distinta, más profunda, acompasada. Se preparaba. No solo para ellos, para otros. Ellie lo notó en la forma en que mantenía los hombros erguidos, en cómo su espalda recta parecía decir lista. Esa noche no hicieron turnos de guardia hablados, pero durmieron por relevos, de manera natural. Cuando Ellie se movió antes del amanecer, ella ya estaba de pie junto a la puerta. Esta vez no puso la mano sobre la madera. Salió afuera. Él la siguió. El viento era leve, la luz fría, pero limpia. A lo lejos, en la loma baja, se distinguían las siluetas de los jinetes. Miraban, esperaban. Ellie se adelantó hasta el borde de la choza. No se ocultó. Salió a campo abierto sin armas en la mano. Josie dio un paso más situándose a su lado. Ninguno habló. Entonces por el sendero del sur apareció otra carreta. No era Silas Cartwright esta vez, sino Maude Cartwright en persona. Llevaba 2 cajones atrás, uno envuelto en lona, otro abierto con bultos de mercancía. Pero no venía a repartir. Se detuvo frente a la choza, bajó, se sacudió el polvo y fijó la vista en la loma donde estaban los jinetes. No saludó, pero se quedó el tiempo suficiente para que la vieran. Luego giró hacia Josie. «Traje sal extra», dijo. Josie la recibió en silencio. Entonces Maude miró a Ellie. Ellos contaban con el silencio. Pero ya han sido vistos. Eso cambia las cosas. Ella inclinó la cabeza. «¿Y ahora?» «Se irán», contestó Maude seca. «Ya no vale la pena inventar más historias». Volvió a mirar a Josie. «¿Has decidido quedarte?» «Ya me quedé», respondió ella con voz firme. «Bien», dijo Maude. «Desde ahora Tom te llamará parte de los Thompson. Así funciona». Ellie no dijo nada. No hacía falta. Maude subió de nuevo al carro. Una cosa más advirtió. El sheriff no los perseguirá, pero tampoco te detendrá si ellos cruzan la raya. «Entendido». Se fue sin más palabras. Para cuando la carreta desapareció tras la curva, los jinetes ya se alejaban de la loma. No con prisa, pero sí de manera definitiva. Dentro de la choza, todo se sentía distinto. No más seguro, no más cálido. Distinto, propio. Josie abrió el cajón que Maude había dejado. Había telas dobladas, herramientas, una sierra corta, una olla de hierro con tapa. Al fondo, envuelta en lana, una nota de letra clara. «Si aún buscan, que busquen. La puerta ya está marcada, sin firma». Josie la guardó en el cajón de la estufa.
Esa noche apoyó la mano en la pared interior, sin barro, solo piel contra madera, un recordatorio. Y cuando Ellie se sentó a su lado, ninguno necesitó decir qué significaba. Ya no eran los que estaban a prueba. Habían respondido. La lona de la tienda fue doblada por última vez al final de la segunda helada. Ellie la tendió sobre las ramas secas, la sacudió, limpió las costuras y la amarró con un cordel de cuero. No estaba rota, pero llevaba la huella de la vida que habían dejado atrás las marcas desvaídas de las manos de arcilla casi borradas. No las limpió. La guardó en el cajón de los pertrechos. Ya no haría falta volver a armarla. No se moverían más. La choza ya no era un refugio pasajero. Era hogar. Josie barrió el suelo con un escobajo de cedro que había trenzado con paciencia. Las paredes estaban parchadas con corteza sellada en resina. El techo ya no goteaba. La estufa ardía mejor con la olla de hierro que Maud les trajo. Una cuerda de yuca sostenía los trapos para secar donde entraba el sol. Todo en la choza tenía su lugar. Los guantes de Ellie colgaban junto a la bolsa de agujas de Josie. Su abrigo compartía clavo con el rebozo de ella. La tira de cuentas que alguna vez Josie Redfeather había llevado cosida a su vestido ahora colgaba del asa del farol. Su concha descansaba en un pequeño hueco que Eli Thompson había tallado en la repisa de la estufa, un trozo blanco y pulido, guardado en la tibieza de la piedra ennegrecida por el fuego. Eli sirvió café mientras ella trenzaba un nuevo cordel. 2 tazas. Ya no hacía falta pedirlo. El ritmo de sus mañanas había cambiado. No se trataba de repartir tareas, sino de dar continuidad. Lo que uno dejaba, el otro lo completaba. No había órdenes, solo costumbre compartida. Afuera, la primera nevada ligera había cubierto la sierra. Poco, pero lo suficiente para blanquear los rincones. El alazán se movía más lento en las madrugadas, el frío hacía crujir el cuero. Ellie aceitaba la silla 2 veces por semana. Josie aislaba el balde de agua con corteza enrollada. Se preparaban para el invierno no como para una amenaza, sino como para algo esperado asumido en conjunto. Nadie había pasado por la choza en 8 días. Maud Cartwright envió a Silas Cartwright con sal y manzanas secas. No se demoró. No hizo preguntas. Pero antes de irse reparó en la marca de arcilla dentro de la puerta y asintió una vez, como si aquello respondiera a algo que él ya sabía. Josie había tomado un apellido del pueblo. No explicó cuándo empezó a usarlo. Simplemente comenzó a firmar Josie Thompson cuando enviaba recados a través de Maud. Sin adornos, con letra firme. Ellie no la corrigió. Tenía sentido. Nadie preguntó si estaban casados. No porque fuera tema prohibido, sino porque no hacía falta respuesta. Las señales bastaban: 2 camas, un solo hogar, herramientas compartidas, jornadas repartidas, un nombre adoptado, una marca preservada, una puerta reclamada. Algunas noches Josie se sentaba junto al fuego a tallar trozos de madera, huellas de animales, líneas de río, patrones de cuentas para recordar. Ellie no interrumpía, solo observaba cómo tomaban forma en la madera. Cuando terminaba él, colocaba las piezas junto a su concha en la repisa. Una noche, Ellie armó una pequeña caja con tablones viejos y un trozo de alambre, resistente, compacta. Al principio era para sus herramientas, pero pronto ella guardó allí la comida, luego su bolsa y finalmente los utensilios que usaban ambos. Aquella caja terminó siendo el lugar donde guardaban lo que realmente importaba. Cuando cayó la primera nevada fuerte, ya tenían las paredes selladas por completo. Ellie pasaba más tiempo adentro. Josie cocinaba un guiso más espeso. Él cazaba cerca de la choza, no por pieles, sino para alimentar. Las trampas seguían funcionando,
pero su mundo se había vuelto más pequeño, más seguro también. Una tarde, al volver con un brazo cargado de leña, la encontró de pie frente a la puerta. Miraba la marca que había hecho semanas atrás. La arcilla blanca se había ido borrando, pero aún seguía allí. Ella lo miró, luego abrió la mano. Tenía arcilla fresca, calentada en la estufa. Presionó su palma suavemente sobre la huella antigua, no para taparla, sino para reafirmarla. Los dedos encajaron en el mismo contorno, sin variar, sin cambiar. Era un compromiso. Elí no dijo nada. Solo se puso a su lado y colgó la tira de cuentas del marco junto a la marca. Ella asintió despacio. Aquella noche cenaron del mismo pote. No por turnos, sino al mismo tiempo. Afuera el viento soplaba con fuerza. Dentro nada se movía. Ya no quedaban preguntas. La choza estaba limpia, la repisa ordenada, la estufa ardía con fuerza. Su hogar estaba marcado, y eso bastaba.